Gracias casi por este ya silencio, aunque todavía se escuchaba alguna conversación, pero ya se notaba que estabais preparados para recibir lo que tenemos en esta mañana, el estudio. Así que vamos primeramente a hacer una oración para presentar delante de Dios este estudio que tenemos hoy en la Palabra de Dios. Padre, queremos darte las gracias porque has permitido que podamos estar aquí para poder escuchar tu palabra que fortalece nuestra fe, tu palabra que nos da ánimos y tu palabra que también te glorifica a ti. Todo viene de ti, Padre. Y te rogamos que nos des el entendimiento adecuado por tu Espíritu Santo, que también me ayude para que sepa transmitir aquello que has puesto en mi corazón y pueda ser un estudio de edificación y para tu gloria, Padre. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema que tenemos hoy, basado en el capítulo 1 de Colosenses, en el cual estamos todavía, en la carta a los Colosenses, desde el versículo 21 al 23. Perdón, que no pase más ruido. Y es un tema que lo podríamos condensar sobre la fe en que debemos permanecer, basado en lo que habla en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sobre lo cual luego hablaremos un poco más extendidamente al llegar a este versículo. Vamos pues primeramente a hacer esta pequeña lectura, Colosenses 1, desde el versículo 21 al 23, y nos dice así la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pues hasta aquí estos 3 versículos que son la base de lo que vamos a estudiar. Como veis, pues estamos haciendo un estudio pormenorizado con pocos versículos para tratar de profundizar lo máximo, y esperamos que también pueda ser de bendición en esta mañana, porque hemos recibido nosotros una salvación tan grande y maravillosa que siempre merece la pena hacer cualquier sacrificio para experimentar la comunión con Dios más y más, así como las bendiciones que conlleva, y poder siempre estar permaneciendo en Él de una manera que le glorifique. Se nos reitera en las Escrituras la importancia de perseverar en el Evangelio de la gracia, luchando lo que haga falta por la fe, tal como la expuso el Señor en el Evangelio. De hecho, precisamente, pues Judas dice que me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y desde los inicios de la Iglesia hasta nuestros días no cesan de presentarse falsificaciones y tergiversaciones para que no resalte la gracia de Dios por medio de Jesucristo, y tratando hasta incluso de dar gloria al hombre. El apóstol Pablo remarca, pues, en estos textos leídos la importancia de permanecer firmes en la fe, en el Evangelio que escucharon. Y aquí Pablo traza una línea directa hacia los creyentes de Colosas como hacia nosotros y todos los creyentes en Cristo, ya que tanto ellos en su tiempo como nosotros ahora somos el ejemplo de la obra reconciliadora de Cristo. Y recuerda lo que éramos en el pasado, lo que somos ahora y lo que seremos en el futuro, teniendo claro que todos estos beneficios son para los que quieren glorificar a Cristo como prueba de una conversión genuina. Así que nos habla de estos 3 aspectos. Primero, lo que éramos. Erais en otro tiempo extraños. Lo que somos en el presente. Dice luego en el versículo 21 también, ahora os ha reconciliado. Y lo que vamos a ser en el futuro, aunque también tiene que ver con el presente, pero lo conecta ya con la parte final, cuando dice, para
presentaros hablando acerca de un futuro. Así que vamos a centrarnos en cada uno de estos tres aspectos primeramente. Ahora dice, en otro tiempo, en primer lugar. Ahora tengamos en cuenta que el propósito del apóstol es mover a los colosenses a un autoexamen y que estas palabras les lleven a una más profunda, sincera y renovada adoración al Señor. Quiere que se den cuenta que son la consecuencia práctica de la obra redentora de Cristo, viviendo en la nueva vida que han recibido. Lo que van a recibir por escrito va más allá incluso de lo teológico y doctrinal. Quiere concienciarles de todo lo que supone la reconciliación con Dios que han tenido por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Así pues, en los versículos iniciales, 21 y 22, les hace una radiografía, un análisis de su pasado, presente y su futuro, de forma sintetizada. Y el apóstol Pablo, como en alguna otra ocasión, establece un contraste entre el pasado, cuando se vivía en la oscuridad e ignorancia del Dios vivo y eterno, y el presente, cuando ya se han producido la reconciliación, justificación y santificación posicional. En otras ocasiones también, por ejemplo, si vamos a 1 Corintios capítulo 6, desde los versículos 9 al 11, vuelve de nuevo también con esta idea. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que no es la primera vez que el apóstol Pablo hace un contraste entre el pasado de los creyentes y lo que son ahora por la gracia de Dios en Cristo, en el presente. Así que Dios, aun cuando estábamos en una abierta y obstinada rebelión contra Él, nos reconcilió consigo mismo, haciendo la provisión adecuada por medio de la entrega de su Hijo, como sabéis. De manera que nadie podrá decirle, yo estoy perdido y condenado porque no has hecho nada por mí. Una persona está perdida porque se mantiene en rebelión contra Dios. Lo máximo que se podía hacer, lo ha hecho Dios. Entregó a su propio Verbo eterno, a su propio Hijo, para que fuera posible que nosotros tuviéramos una relación con Él de nuevo, y nuestro pecado fuese perdonado. Se nos dice que antes éramos extraños, es decir, alejados, cortados, separados de Dios. Esta es la condición previa a la salvación. La antigua palabra griega, traducida por extraño, significa literalmente transferidos a otro dueño. Y fuimos, a causa del pecado, transferidos de pertenecer a Dios a pertenecer a Satanás. Esto nos ha afectado en nuestra mente y comportamiento. Al pertenecer al linaje de Adán o viejo hombre, nacemos siendo extraños delante de Dios, porque la naturaleza moral que heredamos de nuestros padres no es la que Dios creó. Dicho de otra forma, Dios no creó en nosotros, Dios no creó en Adán un corazón engañoso, más que todas las cosas y perverso, como se nos dice por medio del profeta Jeremías, capítulo 17 y versículo 9. Se produjo un cambio en el ser humano por el proceso corruptivo que supone la rebelión contra Dios cuando el hombre pecó y el pecado entró en él. De manera que, una persona puede nacer en el seno de una familia creyente, convencida, que adora a Dios, pero nace en una condición extraña para Dios. No es así como Dios quería que naciéramos. Todos hemos sido, aun cuando nos hayamos convertido, o uno se haya convertido en su más tierna infancia, cuando ya tenía uso de razón, ya fue con 6 o con 7 años o cuando sea, pero hasta ese momento era extraño. Mientras no cambie la naturaleza, mientras no ponga Dios su naturaleza, nace de una manera que no es lo que Dios quería para el ser humano. Así que todos, en mayor o menor medida, en mayor o menor tiempo, en ese sentido de que unos más tiempo, otros menos, según cuando nos hayamos convertido, hemos estado siendo extraños para Dios a causa de esa
naturaleza tendente al mal que heredamos de nuestros padres. Además, nuestras malas obras pues evidencian que elegimos ser extraños o bien que Dios es extraño para nosotros. Hay una separación mental y moral de Dios. La naturaleza carnal nos incita a malas obras, ejerciendo engaño en nosotros a fin de dejarnos llevar por sus deseos, como lo explica el apóstol Pablo muy bien en su carta a los Efesios, cuando al empezar el capítulo 2 dice: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo», otra vez haciendo la alusión a otro tiempo, «en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Esa tendencia que hay en el ser humano desde que nace a dejarse llevar por sus deseos, a ser egocéntrico, a que todo esté centrado en él, pues es algo que se ha dado en todos nosotros. Unos más tiempo, otros menos, antes de la conversión, y aún después, pues sabemos que el Espíritu Santo tiene que trabajar todavía mucho en nosotros para quitar todavía esa tendencia al orgullo, esa tendencia al egocentrismo, que por causa del viejo hombre que aún anida en nosotros se puede dar en cualquier momento, para que quede eso contrarrestado por la acción del Espíritu Santo si nos dejamos dócilmente llevar por él, y lo que se manifieste entonces sea el nuevo hombre que Dios ha creado en nosotros. Así que el Espíritu Santo, tal como hemos leído aquí en Efesios 2, describe a todos los hombres de todo país y de toda época. No existen hombres inocentes entre los que no conocen a Dios, por buenos y nobles que parezcan algunos. En realidad todos son extraños y enemigos de Dios, y por eso alejados de Él y necesitados del Evangelio de salvación. Precisamente también en Efesios, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice que, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de Él de esa manera. Y también se dice que éramos enemigos, aborrecedores en nuestra mente, y nuestra mente incide en nuestra voluntad tomando decisiones. Enemigos de su luz, lo cual expone nuestra maldad y nuestras malas obras, teniendo hostilidad y resentimiento hacia Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido el sentimiento, cuando alguna cosa mala nos ha pasado, de volvernos hacia Dios, como si Él fuera el culpable? Hay incluso esa tendencia, y tenemos que luchar incluso contra ella una vez también convertidos, porque, como ya digo, el viejo hombre no muere hasta que no dejamos este mundo. El viejo hombre puede ser contrarrestado por la acción del Espíritu Santo, y es lo que Dios espera, que sea al final lo que Dios nos muestre por su Espíritu lo que prevalezca, y no el primer sentimiento que se da en nosotros, sea de orgullo, sea de rencor, sea de animadversión hacia otra persona, sea deseos de venganza. Que no sea eso, aunque se dé en nosotros primeramente, lo que prevalezca, sino que prevalezca después lo que el Espíritu Santo nos da a entender: el perdón, la humildad, el deseo que Dios sea glorificado con nuestra conducta. Así que de ahí que una vez convertidos se nos manda en ese texto bien conocido de Romanos 12, los primeros dos versículos 1 y 2, que nos transformemos, renovando nuestra mente mediante la palabra de Dios, para que aprendamos a comprobar que es buena, que es agradable y perfecta la voluntad de Dios, cosa que no hacíamos antes de convertirnos, en nuestra hostilidad o como mínimo distanciamiento respecto a Dios. Así que al decir en otro tiempo, también claramente se da a entender que en Cristo ya no somos extraños, ahora ya no, en otro tiempo, pero ahora en Cristo ya no. Porque la diferencia entre un creyente en Cristo y un incrédulo no es solamente el perdón, que ya es mucho, el estar exentos de condenación, sino que también se produce un cambio totalmente de estado. Pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Pasamos de ser extraños a ser hijos de Dios. Así que no solo se da un cambio con respecto a nuestro destino,
final en cuanto a la condenación, sino que también, no solamente libres de condenación, sino que hay un cambio de situación, de estado con respecto a Dios, por su gracia en Cristo. Y existe una hora. En otro tiempo éramos extraños. Dice ahora, pero ahora. Es curioso porque hay un pero que aparece en el texto griego y aquí no lo han traducido. Se sobreentiende. Esos peros tan bonitos cuando dan lugar a una nueva situación con respecto a Dios. Y en la última frase del versículo 22 dice, pero ahora os ha reconciliado. Porque ahora somos hijos de Dios, amigos y hermanos también de Jesucristo. Y queremos disfrutar de la comunión con el Dios Trino. En toda esta obra de reconciliación, Dios no se quedó a medio camino, esperándonos, a ver si nos movíamos buscándole. Él salió a nuestro encuentro, como también queda muy bien reflejado en la parábola del hijo pródigo, y nos acompañó en este camino de reconciliación, convenciéndonos por medio de su espíritu de pecado e invitándonos a aceptar a su Hijo Jesucristo. Así que hay una hora, un maravilloso presente, gracias a que hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne y mortal. Ahora, ¿por qué Pablo enfatiza la humanidad de Cristo aquí con términos como cuerpo de carne y muerte? Pues lo hace principalmente, como se ha venido ya diciendo en anteriores estudios, para refutar las falsas enseñanzas gnósticas y otras judaicas que se infiltraron en la iglesia de Colosas, las cuales despreciaban todo lo que tenía que ver con el cuerpo. Y los judíos, arraigados en la ley mosaica, no querían tampoco aceptar un Mesías viviendo como siervo sufriente, a pesar de que claramente está especificado en Isaías 53, incluso en Daniel 9, de una manera más todavía o igualmente enfática, dice, y se quitará la vida al Mesías. Aún así, se habían quedado tan condicionados por la doctrina de que solamente vendría como un rey triunfante, que tanto los gnósticos, que no aceptaban que el cuerpo era bueno, como los judíos, que no aceptaban un siervo, un Mesías sufriente, pues eso podría llevar a poner bastante desajuste y bastante inquietud en la fe de los colosenses y poder desviarlos de lo que es el Evangelio de la gracia. Así que en este ahora, en el presente, es necesario que tengamos, valga la redundancia, presente en nuestras mentes, al igual que estos creyentes del siglo I, del enorme cambio en nuestras vidas, por la gran salvación que hemos recibido, de manera que correspondamos a Dios en agradecimiento, estando dispuestos a todo sacrificio para honrarle, teniendo asimismo en cuenta el enorme sacrificio de Dios Padre, desprendiéndose de su Hijo para entregarlo a la muerte por nosotros, así como del enorme sacrificio de Dios Hijo humillándose, haciéndose hombre y renunciando a los privilegios de su gloria como Dios y asumiendo ser siervo nuestro. Aun cuando nosotros somos creados en el poder de su palabra, que Él nos creó, quiso ser siervo nuestro para hacer posible nuestra reconciliación con Dios y poder además recibir todas las maravillas y bendiciones de su gracia. Y esto lo hizo Dios cuando éramos enemigos de Él, haciendo malas obras. No se movió a misericordia porque fuésemos buenos, sino a pesar de nuestros pecados y maldad. Aún así, Él quiso redimirnos, engrandeciendo de esta forma aún más su gracia por su amor infinito, inalterable y eterno. Ese es el ahora, pero hay un futuro. Así que nos habla también de este futuro para que sepamos la finalidad de la reconciliación, porque una vez que hemos sido reconciliados, Dios nos santifica, nos separa de lo mundano, corrupto, para servirle a Él y nos va preparando para estar un día delante de Él en su presencia santísima. De manera que, como sabéis, inicia en nosotros un proceso que va a durar toda la vida aquí en este mundo. Un proceso gradual llevado a cabo por su Espíritu Santo a través de la palabra de Dios principalmente, de modo que nos va transformando y haciendo cada vez más parecidos a su Hijo Jesucristo, que esto es lo
lo maravilloso, ¿verdad? No solamente nos ha quitado la condenación, sino que nos va haciendo más parecidos a Cristo. Así pues, éramos pecadores y necesitábamos redención. Éramos enemigos de Dios y necesitábamos reconciliación. Y ambas cosas se consiguieron mediante Cristo y este crucificado. Esta reconciliación ha sido un hecho histórico, concretada en Cristo, crucificado y en este mundo. Y la expresión en su cuerpo de carne, del versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, es un tanto redundante porque Pablo quiere dejar claro que esto sucedió a un hombre real, físico, en una cruz real y en un momento determinado de la historia de la humanidad. No son, pues, cosas especulativas y que han sucedido en otra dimensión, que no tiene que ver con nosotros. No. Todo esto ha sucedido y el apóstol Pablo quiere dejarlo bien claro, porque nosotros esto ya, de tanto escucharlo como convertidos, pues más o menos lo tenemos claro, pero los colosenses, aquella congregación que se iniciaba, necesitaban que se enfatizasen todas estas verdades para que no fuesen seducidos por falsos evangelios. Y la expresión también santos y sin mancha también lleva conexión con el Antiguo Pacto, con el Antiguo Testamento, con esa terminología usada cuando los sacerdotes inspeccionaban los animales para el sacrificio. Tenían que ser sin defecto y sin tacha alguna. De manera que esto nos hace ver que no solamente la santidad, el presentarnos santos, se refiere a la presentación final delante del trono de Dios, cuando dejamos este mundo, sino también a la presentación en el presente, para que podamos ser un sacrificio vivo, aceptable para Dios, santos y sin mancha, de manera que podamos servirle en sus propósitos. Si Dios no nos presentara en Cristo delante de Él, pues sin defecto no podríamos servirle. Dios no acepta un sacrificio que venga precedido por el defecto, por la mancha. El sacrificio y el servicio que le hacemos a Dios es aceptable porque por medio de Cristo podemos presentarnos a Dios sin defecto y sin mancha en cuanto al pecado. Así que somos también por la obra de Cristo irreprensibles en cuanto a que no se nos puede acusar de nada porque Dios mismo nos ha justificado en Cristo Jesús. Así que todo esto tiene que ver con la obra de reconciliación, lo que éramos en el pasado, lo que somos en el presente, lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro. Pero ahora pasa ya en la parte final el apóstol Pablo a hacer énfasis en lo que tiene que ver con el estar fundados y firmes en la fe. Pero ahora entramos en una cuestión en cuanto a permanecer fundados y firmes en la fe, un tanto controvertida, que puede dar lugar a equívocos fácilmente. Y esto tiene que ver, como siempre muchas veces, porque no es fácil para los traductores a veces conectar la idea real de lo que está expresado en el griego. Porque, como nos dan a entender los especialistas en el griego, la palabra griega ei, que se traduce habitualmente como un sí, no es un sí condicional. Claro, nosotros al leer aquí, sí, en verdad permanecéis, claro, eso en el castellano, en español, es una frase condicional. Y ya pensamos que el apóstol Pablo está hablando de una condición que puede darse en el futuro, que a lo mejor en el futuro uno no quede permaneciendo fundado y firme en la fe. Y resulta que todo lo contrario. Es una partícula que junto con otra, eiwei, tiene el sentimiento no el sentimiento, sino el sentido. Significa ya que también. Hubiera sido más exacto haberlo traducido así. Se puede traducir sí, porque también significa literalmente sí, pero no un sí condicional. Claro, nosotros no captamos esto. Cuando lo tenemos traducido al castellano, pues lo que captamos es un sí condicional, una frase condicional. Claro, ahora no les está diciendo un sí condicional, pues esta partícula o palabra griega, como digo, se puede traducir como ya que, y es lo que está aquí el apóstol Pablo queriendo darles a entender, una seguridad que hay. De manera que aquí les está
animando por los beneficios de ser un creyente en Jesucristo, del resultado de la obra del Mesías a su favor. El apóstol Pablo habla a los que ya son santos, limpiados por la sangre de Cristo, a los que han hecho un pacto con Dios en Cristo. No quiere sembrar duda en la mente de los creyentes. Es lo que esto supondría si la frase quedara como una condición. Se sembraría duda. Si es una frase condicional, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, porque en el futuro, si no quedáis fundamentados y firmes en la fe, pues entonces ya nada. Todo esto que ha hablado ya no es para vos. No, no es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya que también, en verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. De manera que esto produce, cuando lo entiendes ya adecuadamente, gozo, como era el gozo que sentía el apóstol Pablo en el versículo 24, aunque ya entrará esto dentro del siguiente estudio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pero ¿cómo se va a gozar en lo que padece por vosotros? ¿Cómo se va a gozar si luego lo mismo no van a permanecer? Tanto sufrimiento para que la Iglesia pueda seguir adelante, para que luego nada. El gozo tiene conexión con la seguridad. Cuando el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo me voy a gozar yo en el Señor si pienso que a lo mejor pierdo la cabeza, me voy del Señor y acabo en el infierno? A mí eso no me puede causar gozo. El gozo siempre tiene una conexión con la seguridad. Si yo estoy pensando que Cristo no me va a perdonar hasta los pecados finales, aunque yo pierda la cabeza y le deshonre, y pienso entonces que me voy a ir al infierno, ¿cómo me voy a regocijar yo en el Señor? Como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Solo de pensar que a lo mejor acabo en el infierno, eso me provoca angustia, no gozo. El gozo siempre tiene una conexión con la seguridad, no con la inseguridad, no con la duda, no con la angustia. A nivel humano incluso pues se nota, ¿no? Aunque equivocadamente aquellos que les toca la lotería y consiguen grandes millones, les provoca gozo porque piensan que ya tienen la seguridad final. Claro, nosotros sabemos que de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, pierde su perspectiva. Como ya tienen mucho dinero, ya tienen seguridad material, pues eso le provoca gozo. Bueno, es un ejemplo más, entre tantos, como el gozo siempre tiene una conexión con la seguridad. No hay gozo si no hay seguridad. No hay gozo si hay angustia, si hay duda, si hay temor. Nosotros no tenemos gozo cuando se produce en nosotros este tipo de sentimientos. El apóstol Pablo tenía gozo porque sabía que la obra de Cristo iba a permanecer en ellos, que Dios iba a actuar de manera que su gracia fuera lo suficientemente eficaz para que los colosenses siguieran así como lo ha expresado anteriormente. Porque lo que ya dijo anteriormente el apóstol Pablo supone la base de lo que dice después. Nosotros que hemos sido reconciliados, esta situación nos provee de un gran potencial para caminar con Dios. De manera que sería inconsistente hablar a los colosenses de que están reconciliados y luego pasar a poner incertidumbre en el futuro espiritual. Además, les ha reconocido que tienen amor a todos los santos. En el versículo 4 de este primer capítulo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. También les ha reconocido que este amor es en el Espíritu, como dice en el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, no un amor sin más sentimental, sino que proviene del Espíritu Santo. Luego entonces el apóstol Pablo está hablando de personas verdaderamente convertidas, verdaderamente reconciliadas con Dios, y su futuro entonces es de gozo, su futuro entonces es para la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo quiere concienciarles en este versículo 23 de la importancia de no dejarse arrastrar por ideas o conceptos falsos y heréticos que les priven de las bendiciones de la comunión con Dios, siguiendo los principios y enseñanzas del Evangelio que recibieron. Entonces les conciencia de la responsabilidad que conlleva su conversión. Y en primer lugar, la conversión, pues, en cuanto a nuestra responsabilidad, supone que permanezcamos en la fe, que no dejemos aquello que hemos recibido, como por ejemplo en Hebreos 6,
versículos 11 y 12, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una invitación a que sigan sirviendo a Dios, una invitación a que no cesen en la paciencia y que no cesen en la fe. Supone también esta responsabilidad, pues lo propio que dice aquí, estar fundados y firmes en las enseñanzas de Cristo, el cual es la roca, como el apóstol Pablo dice también en 1 Corintios 3:11, cuando le recuerda: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Inconmovibles, por tanto, también en la esperanza del Evangelio, no volviendo a la anterior desesperanza en la que estaban. Se trata entonces de que permanezcamos en la fe recibida, de no moverse del Evangelio, porque solo por el Evangelio hay una esperanza cierta, viva. Fuera de su mensaje solo hay incertidumbre y mentira, por cuanto solo lo que sale de la boca de Dios es verdad infalible e inmutable. Como el Señor Jesucristo expresaba en la oración que está reflejada en el capítulo 17 de Juan: y santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo partiendo de la palabra de Dios el hombre puede estar seguro. Y evidentemente, para estar firmes, pues debemos estar fundados en lo que es toda la fe, en esa fe que ha sido dada. En primer lugar, pues es el deber de todo cristiano permanecer firme en la fe, como vengo diciendo. La fe debe madurar, nuestras convicciones deben ir creciendo más y más. Nuestra fe debe fortalecerse cada día. Era también la amonestación que el autor de Hebreos, cuando en el capítulo 5 les dice, versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí ocurría que al hacerse tardos para oír, lentos para aprender, eran aún niños en la fe. Su deber era haber crecido en la fe. Como también el apóstol Pedro les dice en su segunda carta: creced en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto supone, claro está, poner en práctica aquello que se sabe. Y en segundo lugar, estar fundados en la fe también supone, pues, estar permaneciendo en aquello que es el fundamento, es decir, en las verdades doctrinales de la fe cristiana. Supone tener un correcto entendimiento doctrinal de la persona y de la obra de Jesucristo. No es posible estar bien fundado en la fe y permanecer en la misma, ignorando la realidad de la persona de Jesucristo como Verbo eterno, su encarnación, su obra en la cruz y resurrección. Si hay dudas en cuanto a la divinidad de Cristo, si hay dudas en cuanto a la resurrección de Cristo, es imposible permanecer bien fundado en la fe. Sin profundizar en la persona de Jesucristo y lo que Él hizo para nuestra redención, no es posible, como digo, estar sólidos y firmes en la fe cristiana. Y no se puede practicar aquello que no se conoce. Es así como vamos creciendo, permaneciendo bien fundados en la fe, conociendo y practicando lo conocido. Evidentemente, para practicar algo lo tienes que conocer. De ahí la importancia de estar primero en la palabra de Dios, reflexionando, meditando continuamente, de día y de noche, como ya amonestaba Dios a Josué, y lo vemos al iniciar ese libro de Josué. Y luego, una vez que lo conoces, pues para ponerlo por obra, ¿verdad? Pero no se puede poner por obra aquello que aún no se ha conocido. Así que la palabra de Dios nos anima a que vivamos aquello que hemos conocido, como en Efesios 4:15 se nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo. Crezcamos en todo. Y el apóstol Pablo pues también aprovecha para afirmar que el Evangelio no tiene límites ni barreras. Dice en la segunda parte del versículo 23 que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. De este Evangelio, pues Pablo fue hecho ministro para servir, y esto para él fue un glorioso privilegio, aunque le llevó a costar la vida en ello. Y para nosotros, en este 90 aniversario de nuestra Iglesia, pues debe ser un privilegio seguir predicando el Evangelio, seguir siendo testigos de Jesucristo en medio de cualquier circunstancia y dificultad, como lo hicieron los que nos han precedido recientemente o manteniendo nuestro candelero o luz en Salamanca, y muchos ya han partido con el Señor. Si ellos antes tuvieron que luchar frente al nacionalcatolicismo, principalmente, ahora nos toca a nosotros luchar frente al nacionalrelativismo, típico de esta sociedad catalogada de posmoderna, pero que sigue dejando ciegas espiritualmente a tantas personas, viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo, y sufriendo ya en esta vida las consecuencias de su ceguera espiritual. Pues cuando uno piensa que todo es relativo, al final se vive como le parece y se pagan las consecuencias de una vida desordenada, de una vida sin principios morales firmes, de una vida pues sin Dios en el mundo, sin esperanza en Él. Así que al igual que la iniciativa del ministerio de Pablo no partió de él, sino que fue el designio de Dios, su perfecta voluntad, glorificándose en este llamado, demostrando así su clemencia, paciencia, soberanía y poder transformador, igualmente Dios nos ha designado a nosotros en este tiempo para que la extensión de su reino siga adelante en el entorno en el cual nos movemos, para también glorificarse por medio de nosotros. Así que, hermanos, esto es algo de lo que debemos de estar concienciados, que Dios también pueda glorificarse a través de nosotros, como en otros tiempos se glorificó a través de otros que fueron fieles al Evangelio de su gracia. Pues hasta aquí lo que quería transmitiros, compartir con vosotros. Quedan 7 minutos para que haya aportaciones, si hay dudas, si hay preguntas o algo que quiera añadir alguien. Si podemos, pues, contestar dudas, bien. Si no, pues habrá que seguir profundizando. Pero bueno, que no se os quede nada, ninguna pregunta que deseéis hacer. Sí. Más que una pregunta, es un comentario sobre la preocupación que se le ve a Pablo en el sentido de que la obra en Colosas, la obra en esa iglesia, se mantenga firme, que es algo que solo se ve con el paso del tiempo, ¿no? Porque de entrada puede haber mucho buen resultado, pero se evidencia con el tiempo. Y me llama la atención su insistencia en firmes, fundados, sin moveros, y en la historia de la Iglesia, de todas las iglesias, a menudo el cristianismo es conocido por su resistencia al cambio, es decir, se mantienen firmes en muchas cosas que tienen que ver con tradiciones, costumbres, y aquí Pablo el énfasis donde hay que mantenerse firme e inmóvil, no moverse, no es tanto en lo accidental, sino en lo esencial, en la fe, en la esperanza, en el Evangelio. Eso es lo que marca la diferencia. Y lo importante que es que con el paso del tiempo una iglesia sea capaz de no olvidar qué es lo que no puede cambiar, que es el fundamento, la fe, la esperanza. Y yo creo que esa era una de las preocupaciones que, por lo que parece, tenía Pablo ya de entonces, pues ahora también. Sí, sí, desde luego que siempre el fondo de lo que tiene que ver con el Evangelio de la Gracia, eso es inalterable, el mensaje de Dios es inalterable. Las formas pues pueden cambiar. Nosotros no tenemos que ir vestidos con una túnica como Jesucristo ahora, pero sí tenemos que tener amor por Dios como lo tenía Jesucristo por su Padre, claro está. ¿Alguna aportación más también? ¿Alguna cosa que es necesario pues enfatizar más? En la parte que parece condicional, si es condicional o no, aún si
O sea que no dice si permanecieres fundados y firmes en las obras, ¿no? Si te portas bien vas a ser salvo, algo así, ¿no? Sino dice en la fe, ¿no? Y la fe depende justamente en la obra de Jesucristo, ¿no? O sea, al permanecer en Él no estamos diciendo... o sea, al no permanecer en Él, no estamos diciendo vamos a irnos ahora a ser salvos por las obras de la ley, ¿no? Sino vamos a perseverar en el sentido de que reafirmamos que somos salvos por la fe, ¿no? Por la gracia, ¿no? Y esa es una cualidad que vamos a mantenerlo toda la vida porque de eso depende nuestra salvación, no de nuestros propios esfuerzos, sino de la fe que hemos puesto en Jesucristo, ¿no? Solamente para enfatizar eso. Sí, aquí cuando dicen la fe, pues engloba lo que es el Evangelio de la Gracia. Que sigáis permaneciendo en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que resucitó de los muertos, que murió por vuestros pecados, que sois salvos por gracia. Permanecer en eso, que no... Luis, yo creo que a veces nos dan, por ahí va a ti, vamos, porque ha hecho empezar la conversación en eso, a veces nos dan mucho miedo los condicionales en el Evangelio, por lo que a veces se malinterpretan de perder la salvación si no mantienes las obras, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que el condicional en la Biblia es una evidencia de la salvación. Claro que hay un condicional en el sentido de que si tú no evidencias los resultados de la justificación, plantéate si realmente estás en la fe, ¿no? Y algo que el Nuevo Testamento insiste vez tras vez es que el que persevera hasta el fin, es decir, el que mantiene la fe es la evidencia de la salvación. La salvación depende de Dios, no depende de nuestras obras, pero se demuestra, se evidencia en ese mantenerse en la fe, ¿no? Finalmente. Entonces, en un sentido el condicional no es tanto para obtener la salvación, sino la evidencia. Y yo creo que es importante siempre recordar los responsables que somos de examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, ¿no? Para ver si realmente eso es realmente. De todas maneras, insisto en que en el griego este sí no es condicional. Habrá otros condicionales en otras partes de la Escritura, pero aquí no, ¿eh? Esta frase no es un condicional en el griego, es una afirmación. Aunque ha quedado al decirlo sí, porque literalmente la partícula ahí significa sí, pero no en un sentido de condición como sucede en el castellano, ¿no? La partícula ei, traducida por sí en el griego, no es una condición como aquí en el idioma castellano. Este sí es un ya que, no es una condición, no es una frase condicional, como expresan muy bien los que han profundizado en el texto griego, ¿eh? Habrá otras frases condicionales en la Biblia que sí lo sean, pero aquí en este versículo 23, la frase del versículo 23 en el texto griego no es una oración condicional. Eso que quede bien claro. Habrá otras oraciones condicionales en otras partes de la Escritura, pero no aquí. Bueno, pues ya es la hora, así que gracias por vuestra atención también, porque siempre se agradece el que las personas pues quieran tener ese interés por la palabra de Dios, ¿verdad? Pues vamos a terminar en oración. Padre, te damos las gracias porque en ti podemos tener seguridad, en ti tenemos el gozo de que tu amor es inalterable, de que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor hacia nosotros. Te damos las gracias por la comunión fraternal que podemos disfrutar en esta mañana con nuestros hermanos, en este domingo, y te damos las gracias también porque podemos tener la oportunidad también de adorarte ahora como pueblo. Gracias, Padre, pues, por lo que nos has enseñado también. Te las damos por Cristo Jesús. Amén.